Aleluya, Jesús es el Señor. Amén. Jesucristo es nuestro Señor, amados hermanos y hermanas de todas las iglesias. Estamos contentos de que podemos comenzar el primer día de la semana siempre con la palabra que nos orienta, siempre con la palabra que nos anima. Y nosotros en este tiempo, en este momento, nosotros estamos por iniciar, aleluya, una serie más de nuestro alimento diario basado en las conferencias que nosotros tenemos cada 6 meses. Aleluya por las conferencias, aleluya por la palabra, queridos hermanos. Y en este semestre nosotros continuamos estudiando una epístola de Pablo a los Corintios, pero esta epístola es la continuación de la primera epístola, es decir, la segunda epístola de Pablo a los Corintios, cuyo tema central, lo que iremos a ver en estos próximos 6 meses, es los ministros del nuevo pacto. Para comenzar, ¿qué tal si leemos nosotros Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 24? Hebreos capítulo 12, versículos del 22 al 24. ¿Qué nos dice? Aleluya. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Señor, nosotros te damos gracias en esta mañana, en este momento de comunión. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento, que en este primer día, Señor, de la semana, nuestro corazón esté totalmente vuelto a ti, Señor. Queremos estar en la dirección correcta, Padre. Queremos estar vueltos, convertidos totalmente a ti, para poder recibir de ti, Señor, una porción de la palabra que nos aliente, que nos edifique, que nos consuele y también que nos dirija, Señor, que encabece nuestra vida, que nos dé dirección, que nos dé propósito. Amado Señor, háblanos en esta mañana y haz de nosotros estos primogénitos que estás buscando en este tiempo, estos hijos e hijas que valoran la primogenitura. Amén. Pues bien, hermanos, sí, nosotros estamos comenzando ya nuestra porción de Segunda de Corintios, y cuando nosotros hablamos de Segunda de Corintios, lo primero que viene a nuestra mente es el ministerio del nuevo pacto, ¿verdad? Y cuando hablamos del ministerio del nuevo pacto, nosotros necesitamos ver en qué ministerio nosotros nos ubicamos, en qué ministerio nos encontramos. Y uno puede decir, bueno, yo pertenezco al ministerio fulano, al ministerio tal, al ministerio de la estrella, al ministerio del corazón y qué sé yo. Pero a los ojos de Dios, hermanos, Dios solamente ve un único ministerio. Es decir, tanto nosotros necesitamos tener una visión clara respecto al ministerio en el que nos encontramos. No somos parte de un ministerio más o pertenecemos a un grupo más como creyentes. No, hermanos, nosotros somos parte y estamos en la continuación, como también todos nuestros hermanos, como todos los hijos de Dios, quienes están en la misma fe. Pertenecemos a un único ministerio, y este único ministerio fue abierto por el Señor Jesús. Por eso el ministerio neotestamentario, cuando nosotros vemos, fue comenzado por el Señor Jesús, quien al nacer y al comenzar su ministerio después de ser bautizado, Él comenzó a hablar algo para todas las personas. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, trajo un cambio de forma de pensar. Hasta ese momento el antiguo pacto tenía validez, es decir, las personas solamente veían a Moisés y
veían en la ley toda la palabra de Dios, pero el Señor trajo la palabra de Dios encarnada. Por eso que el libro de Juan capítulo 1 versículo 14, y el verbo fue hecho carne. Aleluya, hermanos. Y el Señor trajo para nosotros las palabras de Dios, las palabras más actuales de Dios, la trajo a la tierra y vino a desarrollar también un ministerio. Y para ello, después de ser bautizado, comenzó a buscar grupo de personas, un grupo de hombres, un grupo de mujeres que pudieran seguirlo. Y estas personas eran los apóstoles, quienes primero comenzaron como discípulos. Ellos fueron escogidos por medio de mucha oración. El Señor Jesús pasó una noche toda orando a Dios para escoger las personas que acompañarían a Él en esta jornada de salvación, en esta jornada de buenas nuevas, de liberación, de consolación para las personas que estaban afligidas. Es decir, el Señor venía para salvar la multitud, ¿cierto? A los suyos vino, pero como los suyos no lo recibieron, Él tuvo que ir a las personas que realmente lo necesitaban. Y Él, o entre una de ellas, después del ministerio terrenal, el Señor Jesús fue a la cruz. Y en la cruz, Él murió, Él resucitó, Él ascendió a los cielos, fue entronizado por el Padre en gloria, y Él descendió como el otro consolador, como el Espíritu de realidad, entrando así en los discípulos, quienes se convirtieron en los apóstoles. Y los apóstoles en Pentecostés, cuando fueron bautizados, dieron continuidad a este ministerio. Aleluya. Y al dar esta continuación, ellos comenzaron a evangelizar a todos los judíos, a todos los compatriotas suyos. Por eso comenzaron en Pentecostés, donde se habían congregado todos los hermanos, todas las personas, los compatriotas que venían a la fiesta en Pentecostés, que radicaban en otros lugares y que tenían también otras lenguas. Y así el evangelio comenzó a multiplicarse. Aleluya, aleluya por la multiplicación del evangelio. Aleluya porque el evangelio también llegó hasta nuestra ciudad. Amén. Llegó hasta este lugar, llegó hasta nuestra casa. Amén. Y este ministerio de los apóstoles tuvo una secuencia. Esta secuencia fue destinada solamente para los judíos, para los de la circuncisión. Pero Dios había dicho en Hechos capítulo 1, versículo 8, que seréis testigos. Seremos testigos en Jerusalén, en Judea y hasta los confines de la tierra. Dios tenía un propósito marcado. Este propósito de Dios era llevar la palabra a toda la tierra. Es decir, no estaba pensando solamente en una nación pequeña, en un grupo pequeño de personas. Él estaba mirando toda la tierra, y para eso Dios había llamado a los 12 apóstoles, de entre los cuales uno no quedó con los 12, que conocemos que fue Judas, ¿verdad? Él entregó al Señor, él menospreció el llamado del Señor, y él por conveniencia propia, por mirar sus intereses personales, él vendió al Señor por 30 monedas de plata. Y otra persona, Matías, fue aquel que llenó el espacio. Pero el Señor, al ver que no tenía más camino, más cabida con los apóstoles para salir de Jerusalén, gracias al Señor porque hubieron personas, hermanos que quizás no tenían un renombre, un nombre muy conocido, no eran muy públicos, pero gracias al Señor, en Hechos capítulo 8 hubieron discípulos, hubieron miembros del cuerpo de Cristo que fueron por las ciudades de Samaria, por las ciudades de Judea, y comenzaron a evangelizar también a los gentiles. Y es allí donde en medio de esta situación hay una persona que es levantada, es llamada. Este es el apóstol Pablo. Aleluya. Damos un gloria a Dios por el llamamiento de Pablo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque con Pablo, queridos hermanos, la palabra de Dios fue abierta de una manera tal que muchas personas quedaban impresionadas con toda la sabiduría que Dios le había dado. Es decir, tanto así que el mismo apóstol Pedro, en una de sus epístolas, él menciona que Pablo, él tenía una sabiduría muy elevada, era una persona muy docta, muy instruida, y Dios, para poderle evangelizar al apóstol Pablo, primero él tuvo que venir
y mostrarse en persona. Y podríamos decir, qué privilegio tuvo el apóstol Pablo. Qué privilegio de que el mismo Señor le evangelizara y le mostrara una visión. No solamente una visión, él también fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta la presencia de Dios, y fue llevado hasta el paraíso para recibir palabras que no se podrían explicar de una forma hablada. No habría lenguaje para poder explicar tales palabras. Pero gracias al Señor, hermanos, gracias al Señor, porque el apóstol Pablo nos desvendó, nos reveló la economía de Dios. Amén. Hoy no tenemos ventanas abiertas. Hoy nosotros tenemos todo el cielo abierto. Todo el cielo está abierto para todos sus hijos hoy por medio de las palabras que nosotros tenemos en las 14 epístolas que el apóstol Pablo escribió para nosotros. Gracias al Señor. Y después nosotros vemos de que los apóstoles no se quedaron allí. Dios, después del martirio del apóstol Pablo, después del sacrificio de él, vemos en el apóstol Juan una persona que dio continuidad a este ministerio. Y en este ministerio, el apóstol Juan, en su edad avanzada, él también reforzó todo lo que Pablo había hablado de una manera bastante práctica, de una manera también bastante profunda. No es un libro, el Evangelio de Juan, las epístolas de Juan, no son libros que son para recién convertidos, para personas que digamos que no tienen entendimiento. Cuidado, hermanos. Si son sencillas las palabras, la forma de expresar las de Juan, no quiere decir que no carezca de significado. Es decir, las palabras de Juan son muy elevadas, y una muestra de ello es las porciones del capítulo 1, del capítulo 13 al 17. Capítulo 1 nos muestra algo tan maravilloso, que el verbo era Dios. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El verbo fue hecho carne y tabernaculizó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. Hermanos, Pablo hablaba de la glorificación, pero Juan nos aterrizaba este concepto de la glorificación. La glorificación no es solamente la meta, no solamente la meta desde un aspecto teórico, que es algo a lo cual nosotros como hijos de Dios aspiramos llegar, sino que nosotros queremos y somos impulsados a anhelar, a ser insertados en la gloria del Padre. Por eso en el Evangelio de Juan, capítulo 14 al capítulo 17, nosotros encontramos todo ese deseo de parte de Dios, como Jesús abre su corazón para sus discípulos, para los escogidos. Abre su corazón para mostrarnos que lo que Dios quiere es introducirnos en la gloria, para que nosotros seamos uno con el Señor, para que seamos uno con Dios. Y Pablo también ya había hablado de esto en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. ¿Qué tal si me acompañan? 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por eso, somos unidos al Señor cuando nosotros creímos en el Señor. Somos un espíritu con Él. Pero no solamente Dios quiere que seamos un espíritu con Él. Él quiere también que nuestra alma sea una con Él. Por eso Pablo nos hablaba en Romanos cómo nuestra alma puede ser una con Dios, poniendo nuestra mente en el espíritu, según Romanos capítulo 8, presentando nuestro cuerpo o siendo transformado en nuestro entendimiento, como dice Romanos capítulo 12. Entonces, hermano, aún nuestras emociones también necesitan ser puestas, ser una con el Señor. Y Juan nos muestra esto. Por eso, ¿qué tal si vemos Juan rápidamente? El Evangelio de Juan. Capítulo 17, versículo 21 y 22. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así
como nosotros somos uno. Versículo 23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también como a mí me has amado. Gracias al Señor, hermanos. Nosotros en Dios, Dios en nosotros, una convivencia tremenda, una convivencia perfecta, perfectos en unidad. Este es el deseo de Dios, que seamos totalmente uno, que nuestro espíritu sea uno con el Señor, que nuestra alma sea uno con el Señor, y también finalmente nuestro cuerpo va a ser transformado, glorificado por el efecto de ser uno con el Señor. En la venida del Señor, nuestros cuerpos van a ser totalmente transfigurados. Oh Señor Jesús, este es nuestro deseo, este es nuestro anhelo. Y yo te pregunto, hermano, hermana, ¿este es tu anhelo? ¿Tú anhelas ser conformado, ser plenamente uno con el Señor? Yo creo que sí. Pero si aún todavía estás en duda, vamos a desarrollar esto. ¿Qué te parece? Aleluya. Jesús es el Señor. Entonces nosotros tenemos, como habíamos mencionado antes, Dios había escogido a sus discípulos. Amén. Y Él, vamos a leer Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Gracias al Señor. Hermanos, para que usted y yo hoy estemos en la vida de la iglesia, sepa que hubo una oración. No fue una oración de una persona solamente, su papá, su mamá, un amigo, su esposo, su hermano. No, hermano. El Señor pasó orando. Y el Señor, hasta el día de hoy, está intercediendo, está orando desde los cielos, desde el trono de Dios. Él está intercediendo por usted y por mí, para que nosotros seamos estos escogidos. Él ya nos llamó. Usted y yo ya somos llamados. Aleluya. Usted y yo recibimos al Señor como nuestro Salvador. Nosotros ya fuimos regenerados. Ya pasamos por las aguas del bautismo también, gracias al Señor. Y hoy nosotros estamos en el proceso, Señor Jesús, estamos en el proceso de ser transformados, de ser santificados, ¿cierto? Y esta elección tiene un objetivo. El objetivo de nuestra elección es que nosotros podamos cumplir el deseo de Dios. Los 12 fueron escogidos. Y vamos a ver otra persona también que fue escogida. Hechos, capítulo 22, versículos 14 y 15. ¿Qué nos dice? Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Amén. ¿De quién estamos hablando? Del apóstol Pablo. Tanto los 12 apóstoles como el apóstol Pablo también, ellos fueron llamados y ellos también fueron escogidos. Y quizá nosotros podríamos preguntar, sí, ellos fueron llamados, ellos fueron escogidos. ¡Wow! ¡Qué vida tuvieron ellos! Pero nuestra vida de repente está algo lejana, algo lejos del tipo de vida que ellos pueden tener. No, hermanos. El mismo Dios que rescató, que pagó un precio alto por Pedro, por Jacob, por Juan, por Pablo, es el mismo Dios que te escogió a ti y me escogió a mí. ¡Aleluya! ¿Qué tal si usted le dice al hermano a su costado: el Dios que escogió a Pablo me escogió a mí?
Amén. ¿Qué tal si usted le dice al hermano, si tiene un familiar a su costado, dígaselo? Y si no tiene un familiar a su costado y usted está mirando este mensaje solo en casa, envíe un mensaje. Aproveche este momento y en su WhatsApp o no sé, un mensaje de texto, dígale, el mismo Dios que escogió al apóstol Pablo, que escogió al apóstol Pedro, que escogió a los grandes apóstoles en el pasado, te escogió a ti. Amén. El Dios de nuestros padres te ha escogido. Aleluya, para que conozcas su voluntad. Hermanos, Dios no nos ha escogido solamente para que nosotros digamos, oh, yo soy un cristiano ahora, yo soy un creyente. No, hermanos, no hemos sido escogidos solamente para que nosotros pensemos que somos buenas personas o hemos sido cambiadas de ambiente. Antes estábamos en el reino de las tinieblas y hoy ahora estoy en la iglesia y se acabó la historia, ¿no? No, hermanos. Él quiere que nosotros conozcamos su voluntad. Dios quiere que usted y yo conozcamos su voluntad y conozcamos las palabras de su propia boca. ¿Por qué? Serás testigo. Aquí está el desafío, la comisión, el propósito, porque seremos testigos. Hechos capítulo 1 nos muestra esto, y me seréis testigos. En Hechos capítulo 22 vemos ser testigos. Y nosotros también hemos sido llamados para ser testigos. Testigos de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Es decir, para compartir nuestra experiencia, nuestro testimonio, para compartir lo que el Señor ha realizado por nosotros. Lo que el Señor ha hecho no merece de ser compartido. Todas las personas que tuvieron encuentro con Jesús en los evangelios iban, cada vez que eran sanados, lo declaraban a todo el mundo. ¿Por qué? Porque era algo sin precedentes. Hermanos y hermanas, yo también no me cansaré de dar testimonio. Y espero que usted tampoco se canse de dar testimonio. Porque nuestra vida sin Dios no tendría sentido en los días de hoy, en estos días de pandemia. ¿Cómo sería nuestra vida si no tuviéramos al Señor? Si no hubiéramos sido escogidos por el Señor. Si no fuéramos testigos del Señor. ¿Cómo sería nuestra vida? Quizás de repente estaríamos renegando en nuestra casa. Odiando quizás al presidente. ¿Por qué más tiempo de cuarentena? ¿Por qué hasta el 30 de junio? Pero gracias al Señor, nosotros aprovechamos este tiempo para comer el cordero en familia, para pasar más tiempo llenando nuestras vasijas, para poder tener más tiempo tomando la palabra del Señor en nuestros corazones. Amados hermanos, amadas hermanas, esto es algo maravilloso. Nosotros ahora tenemos tiempo, más tiempo, y este tiempo que el Señor nos está dando es un tiempo de bonificación para que seamos testigos. Aún en esta cuarentena nosotros también podemos ser testigos de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Cuando estamos compartiendo con nuestros familiares, cuando nos reunimos como familia, participando de los alimentos, estamos teniendo un convivir con ellos, nosotros también necesitamos aprovechar ese tiempo para poder ser testigos para ellos. Por eso tenemos varios mensajes. Gracias al Señor, el Señor en este tiempo nos está llenando de abundancia. Estamos teniendo abundancia de palabra, hermano y hermana. En este tiempo usted está siendo instruido. Usted como discípulo del Señor está recibiendo todo el encargo de parte de Dios. A través de podcasts, a través de los mensajes de los fines de semana, a través de las reuniones por aplicaciones. El Señor está haciendo grandes cosas en este tiempo con nosotros. Así que valoremos, aprovechemos este tiempo que tenemos en la palabra. Amén. Y para eso, ¿y para qué es toda esta palabra? ¿Para qué es toda esta capacitación? ¿Para qué todos estos mensajes? Es para que nosotros tengamos
un enfoque correcto. Aleluya. Un enfoque correcto significa que nuestra visión necesita estar clara, nuestra visión necesita estar ajustada, y en este caso nosotros de tiempo en tiempo, quizás por las circunstancias, las angustias, la crisis que estábamos viviendo, como que nuestro enfoque, como que nuestra visión se va desenfocando. Y por eso, gracias al Señor, la palabra del Señor juega un papel muy importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos alinea. Gracias al Señor por ese tiempo en que nos está alineando. Nos está alineando para poder ser parte de los escogidos. Y no solamente de los escogidos, sino también de los fieles. Aleluya. Por eso, viendo los escogidos, nosotros podemos encontrar. Usted puede tener esta visión desde un aspecto terrenal. En 2 Pedro capítulo 3, versículo 14 y 15, nos muestra cómo justamente el apóstol Pedro compartía acerca de que habían personas que estaban torciendo. No lo vamos a leer por causa del tiempo, pero estaban torciendo las enseñanzas. Dice, casi en todas sus epístolas hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces vemos aquí que habían personas, no que compartían un evangelio diferente en el sentido de que negaban la existencia del Señor, sino que no entendían el propósito de Dios como lo comprendía Pablo. Pablo sí comprendía, y él dice, no fui rebelde a la visión celestial. Él sí comprendía toda la visión, y esta visión que él recibió está relacionada con la edificación de Dios, la edificación del cuerpo de Cristo, la economía de Dios. Por eso en 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 3, 1 Timoteo capítulo 1, versículos del 3 al 7, encontramos que no presten atención a fábulas ni genealogías interminables, en vez de la economía de Dios por fe. Es decir, lo que Dios quiere hacer con nosotros es llevarnos y abrirnos una puerta, la puerta de la fe, para que nosotros podamos entrar en ella y podamos tener otra visión, una visión celestial como la que tuvo Pablo. Y por eso nosotros tenemos aquí algunos versículos. En Juan capítulo 1, versículo 51, el Señor Jesús, hablando, decía, desde ahora vas a ver los cielos abiertos. Hermanos, nosotros no solamente tenemos una puerta, no solamente tenemos una ventana abierta en los cielos, tenemos los cielos abiertos. Y en Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56, vemos en Esteban también, vemos en él hablando antes de ser apedreado, y después de la predicación, después del testimonio que él comparte de su experiencia de salvación y cómo él estaba evangelizando a las personas, él decía, veo los cielos abiertos. Aleluya. Y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Hermanos, los cielos están hoy abiertos para nosotros. Aleluya. Y en Hechos capítulo 26, versículo 19, Pablo dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Entonces nosotros vemos un contraste aquí. Una visión terrenal. Si yo no entiendo la palabra de Dios, yo voy a tergiversar y voy a aplicar quizás a mi conveniencia, a mis fines particulares, la palabra de Dios. Por eso que algunos no creían en la resurrección. Por eso que algunos pensaban que Jesús era un ángel, no era el Hijo de Dios, porque no se podía hablar con esa afirmación tal como la que hablaba Pablo, como la que hablaba Juan. ¿Por qué? Porque no veían. ¿Y por qué, hermanos? En estas dos visiones hay dos contrastes también. Porque una visión terrenal se centra en mi persona. El centro del mensaje soy yo, donde utilizo a Dios para mis fines. Quiere decir, yo puedo venir enfermo y yo solamente me acerco a Dios, al Evangelio, busco del Señor solo para que responda a mis necesidades de sanidad.
Puede ser que yo necesite de un empleo y busco a Dios para que el Señor me provea de riquezas materiales, me provea de un empleo, de un trabajo. Y allí se acaba mi búsqueda de Dios, o mi búsqueda de Dios se relaciona solamente en eso. Versículos que estén relacionados con la abundancia, que Dios me va a prosperar en todos mis caminos y no me faltará nada. Y quizás tomo posesión de esos versículos. Todo lo que esté relacionado conmigo. Más el Señor, hermanos, quiere llevarnos a tener una visión más amplia de las cosas. El camino que nosotros estamos andando es un camino estrecho. Hemos pasado por la puerta estrecha. El camino es angosto. Es difícil, hermanos, hablar del evangelio del reino, hablar del galardón. Pero esa es la porción que el Señor tiene para nosotros los días de hoy. Hermano, hermana, la porción que Dios ha dado para nosotros en los días de hoy, esta porción es que nosotros podamos ser parte de la congregación de los primogénitos. Y por eso necesitamos tener una visión celestial, porque está relacionado no conmigo, sino con el Señor. Está relacionado con lo que el Señor quiere, con lo que el Señor desea, con lo que Él anhela, con lo que le place a Él. Y es decir, nosotros cambiamos de figura, de ser una persona que solamente se pasa pidiendo por el pan de cada día para que perdone nuestras ofensas, pasamos a orar por el reino, a orar para que la voluntad de nuestro Padre se haga en la tierra, para que pase esta pandemia, no para que nosotros podamos volver a trabajar, no para que continuemos con nuestros sueños o nuestros proyectos aquí en esta tierra. Oramos, Señor, oramos al Señor, hermanos, para que Él venga pronto, para que Él haga su voluntad aquí en la tierra, como en los cielos. Amados hermanos, ¿qué visión tengo yo? ¿Una visión terrenal o una visión celestial? Yo anhelo, yo quiero orar por una visión celestial. Tú, hermano, ¿qué tal si en este momento inclinamos nuestro rostro y le preguntamos al Señor: Señor, ¿qué visión tengo hasta el día de hoy? Oh, Señor Jesús. Señor Jesús. Sí, Señor, queremos tener una visión celestial, una visión centrada, Señor, en usted, porque usted se merece todo nuestro amor, todo nuestro tiempo, toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos, es gracias a usted, Señor. Oh, Señor Jesús, queremos renunciar a lo nuestro, a nuestras visiones personales, a nuestra búsqueda personal del Evangelio para nuestro beneficio. Señor, queremos consagrarnos por tu reino y por tu justicia, para experimentar la buena y agradable voluntad de Dios. Amén. Continuando, hermanos, nosotros tenemos, al ser escogidos, Dios nos anima a tener esperanza en un galardón, en un premio, ¿cierto? Por eso nosotros tenemos aquí el galardón. ¿Sí? Amén. Tenemos la puerta estrecha y el camino angosto. Amén.
la puerta estrecha y el camino angosto. Luego, nosotros tenemos los cielos abiertos. ¿Y qué nos espera al final? Una amplia y generosa entrada. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 10 y 11. Si somos restringidos en este tiempo, si sufrimos con Él, juntamente con Él seremos glorificados con Él en gloria. Eso dijo Pablo. Y Pedro nos dice, ¿qué tal si leemos? Segunda de Pedro 1:10. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amplia y generosa entrada. ¡Aleluya! Sufrimos restricciones, sufrimos padecimientos, estamos padeciendo juntamente con Él, pero juntamente con Él seremos glorificados con Él en gloria. Y nosotros esperamos que cuando lleguemos, esperamos tener una amplia y generosa entrada en el reino. Es decir, vamos a recibir nuestra herencia, vamos a recibir la recompensa. ¡Aleluya! Gracias al Señor, gloria a Dios por ello. Por eso, hermanos, ¿qué escoges tú? ¿Cuál es su elección en este tiempo? ¿Tú prefieres ser una persona que ha sido llamada, que ha recibido la salvación, que está contenta y busca al Señor cuando tiene alguna necesidad? ¿O prefieres ser un escogido del Señor? Un escogido que no es el centro de la oración, no es el centro de la búsqueda espiritual, no es el centro de la lectura de la Biblia, sino es Dios. Es cumplir la voluntad de Dios. Yo, amados hermanos, yo quiero salir todos los días de la posición de un llamado a ser un escogido. ¿Y tú? ¿Qué tal si le preguntas al hermano que está a tu costado, al hermano de tu lado? Le preguntas, ¿qué deseas ser? ¿Un llamado o un escogido? Amén. Por eso en Mateo capítulo 20, versículos 16, nos dice así: así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y aquí nosotros vemos que el Señor habla de una contratación, y Él comienza a ajustar cuentas y empieza a llamar trabajadores para su viña. Aquí el Señor muestra que hay personas primeras que pueden ser últimos, y hay últimos que pueden ser primeros. Esta es como una oferta, como nos pone delante de nosotros. Hijo mío, tú has sido escogido en la última hora. Somos los obreros, hermanos, de la hora 11, de la última hora. Y tenemos la oportunidad de ser coronados o de que se nos sea recompensados de la misma forma que los apóstoles que han vivido hace más de 2000 años. ¿Qué escoge usted? ¿Haber estado en los tiempos de Pedro, de Pablo, de Juan? ¿O estar en este tiempo donde quizás, gracias al Señor por la tecnología, gracias al Señor por los avances de la ciencia, por todo lo que tenemos? Hoy tenemos reuniones en todo el mundo, hermanos. Una reunión que se está dando en Brasil la podemos ver en Perú, la podemos ver en Ecuador, la podemos ver en China. Hermanos, y algo que está sucediendo, por ejemplo, en Ecuador se puede ver en todo el mundo. Y algo que sucede en Perú también. Hermanos, hoy tenemos la oportunidad de salir de esta porción de ser llamados para convertirnos en escogidos. Aleluya. ¿Por qué? Veamos el versículo 8, Mateo 20, versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros, preste atención aquí, y págales el jornal. Págales, porque el reino es una recompensa.
nunca dejaremos de ser hijos de Dios. Pero para entrar en las bodas del Cordero, para entrar en el reino milenial, hermanos, nosotros necesitamos calificar para ello y ser como estos escogidos, que son personas que trabajan para el Señor, mas no solamente un trabajo exterior visible, sino este trabajo es interior, algo que Dios desea producir en nosotros. Dios desea producir en nosotros la vida de un vencedor. Aleluya. Él quiere que nosotros seamos vencedores. Y al trabajar en su viña, al trabajar en la iglesia, el Señor va a pagarnos un jornal. Comenzando, preste atención aquí, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Aleluya. Gracias al Señor. Y aquí tenemos una pregunta. ¿Vivo para Dios o vivo para mí mismo? Oh Señor Jesús, como vimos antes, si vivo el Evangelio desde una óptica, desde el centro, que sea yo, estoy viviendo para mí mismo. Pero si veo el Evangelio, veo la elección de Dios, veo el hecho de que el Señor me escogió para que conozca su voluntad, esto me lleva a tener una reacción, un modo de vivir para el Señor, para Él, no para mí. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, donde muestra de que hubieron personas que, si bien es cierto, hicieron muchas cosas para el Señor. El Señor les dijo: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No, Señor, pero nosotros expulsamos demonios, fuimos a todas las conferencias, fuimos a todas las reuniones. Sí, correcto, ok. Pero nunca estuvieron en mi presencia. Estaban en las reuniones porque buscaban algo personal. Estaban en las reuniones de oración, pero nunca estuvieron en mi presencia. Qué triste, hermanos, que cuando nos presentemos delante del Señor, delante de su tribunal, Él nos diga: nunca os conocí. En Lucas capítulo 13, versículo 25 al 27 tenemos algo un poco más chocante. ¿Qué tal si leemos Lucas capítulo 13, versículo 25 al 27? Dice así: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Aquí habla personas que estaban atendiendo lo que el Señor enseñaba y estaban comiendo y bebiendo con Él, es decir, participaban de las reuniones. Por el lado de Mateo nosotros encontramos personas que hacen la obra, expulsando demonios, sanando enfermos, haciendo una obra exterior. Y aquí vemos personas que estaban aparentemente en la presencia del Señor. Estábamos contigo, dice, delante de ti. En Mateo tenemos en tu nombre, pero aquí encontramos delante de ti. Es decir, aparentemente es en su presencia. Versículo 28 dice así: allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham e Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Señor, tenga misericordia de todos nosotros, queridos hermanos. Señor, no permita que ninguno de nosotros nos quedemos fuera del reino. Por eso que en este tiempo queremos alentar a cada uno de ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, a que negociemos, entre tanto que hay tiempo. Ahora todavía hay tiempo de llegar a ser vencedor.
Si bien es cierto, ahora todavía tenemos tiempo aislados, este tiempo es para que nosotros podamos estar en la presencia del Señor, para que nuestros días puedan ser contados, para que nuestro tiempo delante del Señor pueda ser contado. En estos 60, 80 días, Alexander Herrada ha estado delante de mí, ha estado en mi presencia. Qué bueno que Alex esté tanto tiempo delante de mí. Pero puede decir de repente: Alex ha estado haciendo tantas cosas, pero nunca lo he visto. No sé qué día ha estado delante de mí. No va a contar ese día, no va a contar ese momento. Amados hermanos, amadas hermanas, no queremos y no deseamos que ninguno de vosotros, ninguno de ustedes, pase al lloro y crujir de dientes. Nosotros hemos sido colocados en la vida de la iglesia, un lugar privilegiado, queridos hermanos, un lugar privilegiado porque el Señor nos ha revelado todo el misterio de su voluntad para conocer la economía de Dios, para conocer el reino, y conociendo, no entremos. Qué lamentable sería, hermanos. Señor Jesús, por eso que esta palabra, conocer, cuando el Señor dice conocer, nunca os conocí, no habla de verlos, no habla de conocer en el sentimiento de conocer a través de un estudio. Este verbo conocer se usa para expresar el pensamiento de una relación, unión entre un hombre o una mujer, es decir, una convivencia. Por eso este tiempo que el Señor nos está regalando, este tiempo de aislamiento, de cuarentena, hermanos, es para que nosotros podamos convivir más con el Señor. Es para que nosotros podamos ser conocidos por Él. Es para que usted y yo podamos ser conocidos por el Señor, y para que nuestros días sí sean contados. Esta palabra es ginosco. Que el Señor sí nos pueda conocer en este tiempo. Aleluya. Y entrando ya a esta parte final de la primogenitura, nosotros encontramos el valor, queridos hermanos, y queremos hacerlo de una manera práctica. Queremos traer para nosotros los principios más prácticos para que nuestro enfoque, nuestra visión respecto a la primogenitura no solamente se quede en el aspecto teórico. Si nosotros podamos ver la doble porción de la tierra que originalmente era lo que el padre de familia le daba al hijo primero, al primero en nacer. Es decir, si un padre tenía 5 hijos, toda la herencia del padre era dividida entre 6 personas. Entre 6, porque estaba correspondiendo también a la porción del padre. ¿Y qué hacía el padre? El padre tomaba su porción, más la porción del hijo, el primero, se convertían en 2 partes, en 2 porciones de la tierra. Eso es lo que instauró los patriarcas. Y después también fue colocado en las manos de José. José fue el primero que pudo verse de manera palpable la doble porción de la tierra. ¿Por qué? Porque él tuvo 2 hijos. Y esos 2 hijos fueron adoptados por Jacob. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso! En José vemos la doble porción de la tierra. Dios nos quiere bendecir doblemente. La bendición para nosotros no es pequeña, no es corta. La bendición que Dios tiene para nosotros es abundante. Y aquí muestra la doble porción de la tierra. Para eso primero vamos a conocer el término de la primogenitura, que es prototokia. Entonces, primogénito, que es primero en nacer. Y aquí vemos también en Jacob. En Jacob nosotros encontramos primero cómo 2 hijos luchan. Vamos a leer el versículo 22 de Génesis 25. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, dijo su madre, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Donde nos muestra de una manera bastante práctica y tangible acerca del valor de la primogenitura es en Génesis capítulo 25 con Jacob y Esaú. Jacob y Esaú estaban dentro del vientre de su mamá, ¿cierto? Rebeca quería que ese dolor que estaba siendo producido en ella se calme.
Y aquí nosotros encontramos una lección espiritual. 2 luchando por nacer. Hermano, hermana, ¿cómo es su conducta para encontrar la primogenitura? Para ser parte de estos hijos maduros que el Señor está buscando hoy. Usted espera de manera pasiva. A ver, ¿qué habrá el martes? Martes de oración. Y quizás se le va el tiempo y no asiste a la reunión que es por una aplicación. Cuando llega el día domingo, partimiento del pan, se olvida que es el día del Señor, despierta para sus trajines, para sus quehaceres personales, y de forma rápida ve el mensaje en transmisión en vivo, o quizás ni lo ve y puede decir, después lo veo. Entonces, eso es esperar de una manera pasiva la primogenitura. Aquí encontramos hijos luchando. Hermanos, para tomar la primogenitura, nosotros necesitamos hacer algo que marque la diferencia, algo diferente, algo que no lo hacen todos. Jacob amaba la primogenitura. Jacob hizo muchas cosas malas, pero él hizo una hazaña. Él negoció para obtener la primogenitura. Vamos a ver otros versículos. Versículo 23. Y respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor, profecía del Señor, y el mayor servirá al menor. Dios ya conocía todo. Dios conocía el vientre de Rebeca. ¿Y qué estaba sucediendo en Rebeca? Esto lo sabía Dios. Dios sabía que Jacob amaba la primogenitura, y por eso él estaba de repente apretado, estaba arrinconado dentro del vientre. No había espacio para él, y Jacob como que estaba siendo relegado, y Esaú estaba acomodándose, así como los fetos cuando van a nacer tienen que estar en una posición adecuada, cabeza abajo, todo ello, llegar a una posición para que pueda salir. De repente Jacob quería salir y quería meter la cabeza. Imagínense, todo eso lo conocía Dios. 2 pueblos están allí, pero el mayor servirá al menor. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Nosotros en este tiempo, en la vida de la iglesia, hermanos, estamos ya en la recta final. Estamos a pocos metros de llegar en esta carrera que hemos venido corriendo con perseverancia. No es tiempo de relajarnos. No es tiempo, hermanos, de tomar en poco nuestras reuniones. Quizás pensaríamos, es que, hermano, no es lo mismo una reunión virtual que una reunión presencial. Cómo extraño las alabanzas, cómo extraño el tiempo de comunión, estar con los hermanos, abrazarlos. Este tiempo el Señor está llevándonos, hermanos, a una nueva experiencia, una experiencia más profunda, una experiencia más íntima, donde es el Señor y yo, nuestro Señor y yo, y nosotros, nuestro Señor y nosotros, nuestro Señor y nuestra familia, nuestro Señor o mi Señor y yo de manera personal, para que podamos ministrar y luchemos, ejercitemos nuestro espíritu, no por el lugar físico, sino ejercitemos nuestro espíritu para tener una comunión profunda con el Señor, para que podamos cantar alabanzas aún sin haber reuniones de cánticos, sin haber una orquesta, una banda, un equipo musical, donde yo pueda proferir frutos de alabanza que confiesen su nombre, pueda orar, hermanos, y pueda derramarme al Señor.
Es tiempo de luchar. Dígale al hermano a su costado o a la hermana de su costado: hermano, hermana, es tiempo de luchar. Y nosotros aquí encontramos, aleluya, es tiempo de luchar. Amén. Nosotros encontramos aquí hijos que sí valoraron la primogenitura. Sabemos por la historia, para no entrar en los detalles de Génesis 25, Jacob compró la primogenitura haciendo un plato de lentejas para su hermano Esaú, porque él estaba lleno de hambre, y él decía quizás: ¿para qué me sirve la primogenitura? No le servía en el momento, quizás no vio la porción, la bendición en ese momento. La bendición iba a llegar, pero no la valoró por lo que sus ojos estaban cegados. ¿Qué es lo que nuestros ojos miran hoy? Estamos mirando la crisis, estamos mirando nuestra recesión financiera, estamos mirando si nos está faltando trabajo. Hermanos, necesitamos buscar el reino de Dios, luchar por el reino de Dios, y lo demás viene por añadidura, hermanos. Isaac, vamos a ver, vamos leyendo. Isaac obtuvo la primogenitura en lugar de Ismael. Eso está en 1 Crónicas capítulo 1 versículo 28, Génesis 25, 1 al 6 y 12 al 18. Vamos a encontrar allí cómo Dios confirmó su pacto en Isaac y no en Ismael. Él era el segundo a los ojos de Abraham, pero para Dios él era el primogénito. Jacob, y ya leímos, obtuvo la primogenitura en lugar de Esaú, porque él desde el vientre amaba y quería salir primero, valoraba la primogenitura, y aun cuando salió se agarró del calcañar de Esaú, del talón, ¿cierto? Él obtuvo la primogenitura y él hizo algo diferente. José recibió la primogenitura en lugar de Rubén. Rubén, por haber hecho algo terrible, haber profanado el hecho de su padre, entonces fue marginado de recibir la primogenitura. Era el primero, el segundo Simeón, el tercero Leví, y no fue para ellos, sino fue para José, alabándolo a él en Génesis, diciendo que es rama fructífera. Rama fructífera es José. Y él recibió la primogenitura. José en sus dos hijos, Efraín y Manasés. Encontramos también David recibiendo la primogenitura en lugar de los hijos mayores. Como recordamos y hemos leído en esta semana que pasó, 1 Samuel, ¿verdad? Y 2 Samuel estamos entrando. Entonces, vemos cómo David era marginado de entre todos los hijos. Y cuando Samuel llega para poder ungir al nuevo rey de Israel, primero le presentan al primero, al hijo primogénito. Pero Dios dice: no mires la apariencia, no mires la hermosura. Dios ve el corazón. El corazón de David era el corazón de dar su vida, de luchar, de entregarse. Si habían ovejas que estaban sufriendo, él iba contra el oso y él iba contra el león. Él daba su vida por las ovejas. El corazón de Jesús. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Salomón y Adonías. Adonías era el hijo primogénito que estaba reinando sobre un lugar, pero Dios confirmó el reino para Salomón. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Personas que no nacieron primero, pero hicieron algo diferente para recibir la primogenitura. Nosotros, hermanos, en la vida de la iglesia, hoy estamos siendo llamados para servirle al Señor. Hoy le servimos desde nuestra casa, hoy servimos a través de nuestras ofrendas, a través de nuestros diezmos, a través de nuestras contribuciones. Estamos sirviendo al Señor, a través de nuestras donaciones para los hermanos que están necesitados. Hermanos, estamos haciendo algo diferente. Yo puedo decir: hermano, yo voy a cumplir con mi diezmo en el mes, de repente no he producido, hermano, yo estoy en recesión, no voy a ofrendar. Así no piensa un primogénito. Un primogénito piensa:
voy a hacer algo diferente. Voy a orar al Señor para que me provea, para ver qué hago en esta semana, para que el Señor pueda suplir. La iglesia necesita, la obra necesita, los hermanos que están pasando necesidades o están enfermos necesitan. O de repente, voy a esperar a la reunión para ver qué sucede. Hermanos, hago una llamada. Hermano, ¿va a haber reunión? Por favor, ¿qué tal si nos reunimos más días, hermano? Quisiera comer más de la palabra. Haga algo diferente, algo que marque su expediente de decir, Él está valorando la primogenitura. Señor Jesús. Ahora vamos a ver Mateo 19, versículo 27. Ya estamos concluyendo, gracias al Señor. Ya estamos concluyendo. Y la doble porción hoy. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te seguimos, Señor, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Esta es una pregunta típica. Cuesta seguir al Señor. Pero desde que fueron llamados los discípulos, los apóstoles dejaron todo por seguir al Señor. Y surgen estas preguntas. ¿Será que tengo que dejar padre, madre? ¿Tengo que dejar empleo, literalmente hablando? No, hermanos. Si usted no tiene ese llamado de dejarlo todo por causa del Señor, es mejor continuar las labores que cada uno está emprendiendo. Pero se refiere a qué es nuestra prioridad hoy. Hermanos, no dejemos de congregar. Reuniones de la iglesia, reuniones los martes, asista, reuniones los viernes, los jueves, según el día que cada uno de nosotros tengamos, asista. Día de la semana, asista. Reunión de oración, asista. Póngalo como prioridad. ¿Qué pues tendremos? Vamos a ver el versículo 28 hasta el 30. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos. ¡Aleluya! Lo que el Señor nos ofrece no es algo pequeño, nos ofrece sentarnos en tronos, es decir, ser reyes juntamente con Él. Amados hermanos, amadas hermanas, hoy estamos siendo preparados para reinar, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esa es la porción de los apóstoles y esta es la porción para nosotros. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o mujer, o hijos o tierras, por mi nombre, aquí está la doble porción de la tierra, la doble bendición de la primogenitura. Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El Señor ha sido fiel. Conversaba hace poco con una hermana y me contaba esto. Hermano, no he experimentado tanta bendición como ahora. Nunca he comido tan bien como lo estoy haciendo hoy en estos tiempos de cuarentena. Tú sirves. Dios se encarga del resto. Te preocupas por el reino. Dios se preocupa por ti. Todos los que servimos al Señor tenemos esta experiencia. Pero a veces cambiamos esta experiencia por un plato de lentejas. Y lo que cosechamos, sí, nos sirve para esta vida, pero no le sirvió a Esaú después. Ya no hay más bendición para mí después que él llegó a su padre, después de haberlo bendecido a Jacob. Esaú pregunta, ¿ya no hay bendición para mí? ¿Ya no hay?
quizás ya no haya reino. Usted tiene una corona. Usted ya tiene reservada una corona. Retenga lo que tiene y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Alabado sea el Señor. Entonces, cerrando esto, hermanos, necesitamos hacer algo diferente. Lo primero, para hacer algo diferente, pasar más tiempo con el Señor. Que nuestra experiencia en este tiempo sea una experiencia de profundizar nuestras raíces, ajustar los lazos familiares. Haga algo diferente. No haga lo que todos los días, como toda persona común y corriente hace. Viva como un primogénito. Valore su primogenitura. Usted ya es un escogido. Sea conocido por Él. Ponga en prioridad. Coloque prioridades. En este tiempo, coloque como prioridad. Coloquemos como prioridad el reino de Dios y su justicia. Lo demás, con seguridad, hermanos, viene por añadidura. Y enfoquémonos en el reino del Señor, haciendo su voluntad, apacentando, dejando todo, consagrándonos, teniendo un buen depósito, siendo ministros del nuevo pacto. Aleluya. Jesús es el Señor. ¿Qué tal si concluimos con una oración? Señor Jesús, te damos las gracias en esta mañana, Señor, en esta tarde, porque tú, Señor, nos has llamado y te agradecemos por este llamamiento santo. Te agradecemos por este llamamiento tan elevado. Te damos las gracias por habernos escogido, Señor. No sabemos qué has visto en nosotros. No sé qué has visto en mí, Señor. Pero si me escogiste, si me has elegido, es porque tú vas a cumplir tu propósito en mí. Tú vas a cumplir tu propósito en la vida de todos nuestros hermanos. Por eso en este tiempo, Señor, en este tiempo de cuarentena, queremos ajustar nuestro foco, nuestra lupa, nuestro lente. Queremos ajustarla, Señor. Queremos ajustar nuestra visión para no pensar en nosotros mismos, Señor, sino pensar en ti, pensar en tu reino, pensar en tus asuntos, pensar en tu venida. Y queremos también, Señor, hacer algo diferente. No solo merecer la primogenitura, no solo tenerla, sino valorarla. Señor, queremos en este tiempo valorar lo que tú ya nos has dado. Nos has dado el reino, nos has dado la corona, nos has dado la primogenitura. Señor, no queremos venderla, no queremos cambiarla por nada del mundo. Líbranos, Señor. Guárdanos de vender por un plato de lentejas, por un plato, Señor, de comida terrenal. Guárdanos de tener una visión enfocada en nosotros, Señor. Queremos apresurar tu venida. Queremos servirte y experimentar al Dios que resucita a los muertos. No queremos tener más confianza en nosotros mismos. Aún en este tiempo tú nos estás llevando también, Señor, a no tener confianza en nosotros mismos, sino a depositar nuestra confianza en ti. Por eso te agradecemos y te alabamos, porque tú cuidas de todos tus hijos, cuidas de nosotros, estás cuidando de tu iglesia, estás paseando por todas tus iglesias, estás conociendo la situación de cada iglesia. Por eso oramos por la sanidad, oramos por la salud de cada hermano, de cada hermana, de las provincias del Perú. Señor, sé tú sanando, sé tú levantando, sé fortaleciendo, sé consolando, sé trayendo la provisión. Sé liberando, Señor, de las ansiedades a todos nuestros hermanos, los que están padeciendo por situaciones de necesidad económica, ausencia de trabajo. Señor, toca nuestros corazones. Provee para nosotros algún recurso, alguna manera, Señor. Oh, Señor, también oramos por nuestro gobierno, Señor. Tú encabeza nuestro gobierno, encabeza nuestro presidente. Encabeza, Señor, para que así también se pueda realizar tu voluntad, hacer tu voluntad, si tú lo has permitido, Señor, hasta el 30 de junio. Danos este corazón
Danos la fuerza, danos el ánimo. Quita nuestro estrés, nuestra ansiedad, nuestro aburrimiento. Llévanos, Señor, a enfocarnos en ti, a mirarte, Señor, a contemplarte, a que estos días puedan ser conocidos por ti, a que estos días puedan ser contados por ti. Gracias, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Jesús es el Señor. Amén.